Antes del Dios único, el ser humano, frente al cielo y frente a la muerte. Antes de los libros sagrados, antes de los profetas, antes del Dios único, hubo tablillas de arcilla. En ellas, una civilización antigua, los sumerios, no habló de un solo Dios verdadero, sino de muchos dioses. No uno que exigiera fe, sino muchos que intentaban explicar el mundo. Estas fueron las primeras conclusiones religiosas de la humanidad organizada. El miedo crea dioses. En ese entonces la vida era hostil. El cielo tronaba, la tierra temblaba, la enfermedad llegaba sin aviso, y la muerte no pedía permiso. El ser humano no tenía ciencia, ni conocimiento, solo tenía miedo. Y desde ese miedo, empezó a ver esos males, como castigos de dioses. No como una mentira, sino como una explicación. Así nacieron los dioses, el temor a la muerte, y los primeros mitos de una vida después de ella, escritos en tablillas de arcilla. Sumeria. Cuando el mito se vuelve sistema, con el tiempo el mito tomó forma. En Sumeria, una de las primeras civilizaciones de toda la historia, esos relatos comenzaron a fijarse por escrito, en tablillas de arcilla. Los dioses recibieron nombres: Enki, Enlil, Inanna, Anu, y a partir de ellos, se empezaron a organizar leyes, normas y jerarquías justificadas en lo divino, leyes que influirían a muchas culturas posteriores, porque aquí el mito dejó de ser solo creencia y se convirtió en un sistema político y social. Del panteón al Dios único, pero los dioses no desaparecieron, se transformaron, los relatos viajaron, las historias se transmitieron de pueblo en pueblo, y de generación en generación. Muchos dioses comenzaron a fusionarse, a simplificarse, hasta que un solo concepto concentró el poder, la ley y la verdad. Así nació el Dios único, el Dios creado por los hebreos, construido a partir de antiguos dioses, heredado de Canaán y de Sumeria. Con el paso del tiempo, ese Dios se convirtió en el origen primitivo del cristianismo, donde nacen los dioses, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de la Biblia. Mucho antes de todo eso, existió una civilización que cambió para siempre la forma en que el ser humano se relacionaría con lo divino: Sumeria. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, Sumeria no fue solo una de las primeras civilizaciones de la historia. Fue la primera en organizar el mito, escribir a los dioses y convertir la creencia en estructura social. Aquí, el ser humano dejó de explicar el mundo solo con relatos orales. Aquí, los dioses fueron fijados en arcilla. Los sumerios no creían en un solo dios, creían en muchos, cada uno con nombre, función y carácter. Anu gobernaba el cielo. Enlil controlaba el viento y la autoridad. Enki representaba el conocimiento y la creación. Inanna encarnaba el poder, la fertilidad y la guerra. Estos dioses no eran símbolos abstractos, eran autoridades reales. Vivían en templos, recibían ofrendas, exigían obediencia. Y lo más importante, respaldaban el orden social. En Sumeria, el sacerdote no solo era guía espiritual, era administrador, juez y mediador del poder. La religión no estaba separada de la vida cotidiana, la regulaba. Las leyes no nacían del consenso humano, se atribuían a la voluntad divina. Así, obedecer al gobernante era obedecer a los dioses. Aquí ocurre algo fundamental. El mito deja de ser explicación y se convierte en herramienta de organización. La escritura cuneiforme permitió registrar rituales, himnos, castigos y normas. Por primera vez, la religión quedó escrita. Y lo escrito no se discute, se hereda. Sumeria nos muestra algo incómodo, pero esencial. Los dioses no nacen del cielo. Nacen del miedo, del poder y de la necesidad de ordenar sociedades cada vez más complejas. Lo que vendrá después, el monoteísmo, la ley sagrada, el pecado, la obediencia absoluta, no surgirá de la nada. Tiene raíces, tiene historia, tiene barro, y todo comienza aquí, en Sumeria. El orden primordial para las civilizaciones antiguas. El universo no era caos, era orden. Un equilibrio delicado entre dioses, naturaleza y humanidad.
Cuando ese orden se rompía, el mundo debía reiniciarse, no por maldad, no por pecado, sino porque el cosmos había perdido armonía. Esta idea no nace en la Biblia, nace mucho antes, en las culturas primordiales de Mesopotamia. Ziusudra y Enki, el origen, el relato más antiguo del diluvio, aparece en Sumeria. En tablillas de arcilla se cuenta la historia de Ziusudra. No se habla de pecado, se habla de ruido, el ruido de una humanidad que crece, se multiplica, entra en conflicto y rompe el equilibrio del mundo. Ante ese desorden, algunos dioses deciden destruir a la humanidad, pero uno no. Enki, el dios de la sabiduría y del equilibrio, advierte a Ziusudra y le revela cómo salvarse del diluvio. No lo salva por justicia, lo salva por conocimiento. Atrahasis, la transmisión del mito. Con el paso del tiempo, el relato no desapareció. Viajó. En la tradición acadia y babilónica, aparece Atrahasis. La causa se mantiene. El ruido de los hombres perturba a los dioses y rompe el equilibrio del cosmos. El diluvio ya no es solo destrucción. Se convierte en una herramienta para restaurar el orden. El mito se adapta, pero su estructura permanece. Utnapishtim y la epopeya de Gilgamesh. Con el tiempo, el mito dejó de ser solo tradición oral y se convirtió en literatura. En Babilonia, el relato del diluvio fue integrado a una gran obra épica, la epopeya de Gilgamesh. Dentro de ella aparece Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al diluvio y que cuenta su historia a Gilgamesh. La estructura ya es clara. El aviso divino, la construcción del barco, la salvación, la liberación de aves y el sacrificio final. El mito queda fijado. Ya no solo se cree, se escribe. Noé y la adaptación hebrea. Mucho tiempo después, este antiguo relato llega al pueblo hebreo. En el Génesis aparece Noé. La historia conserva su estructura. El elegido, el arca, los animales, el diluvio. Pero el significado cambia. Ya no hay dioses en conflicto. Ahora hay un solo Dios, que juzga moralmente a la humanidad. El caos deja de ser cósmico, y se convierte en pecado. El mito no desaparece, se reinterpreta. La contradicción, y aquí surge la contradicción. Si Dios puede crear al hombre del barro, si puede dar vida desde la nada, si su poder es absoluto, ¿por qué no rehacer la creación por completo? ¿Por qué salvar una humanidad que considera corrupta? ¿Por qué conservar animales, linajes y memoria, cuando un creador absoluto podría empezar desde cero? La respuesta no está en la teología, está en la historia. El relato bíblico del diluvio no nació como una revelación única, es la adaptación de mitos primordiales, anteriores a la Biblia, donde los dioses no crean desde cero, sino que destruyen y restauran el orden. El monoteísmo heredó esa estructura y la colocó bajo un Dios único. El resultado es un relato donde un Dios absoluto actúa como un Dios primordial. No es una historia caída del cielo, es una historia que viajó, se transformó y se reescribió. Antes del Dios único, el mundo antiguo era un mapa de muchos dioses. Cada ciudad tenía el suyo, cada pueblo su protector, cada templo su autoridad. No eran seres del cielo abstractos, eran formas humanas de explicar la vida, la lluvia, la guerra, la cosecha, la enfermedad, y también de organizar el poder. En ese mundo la pregunta no era, ¿cuál es el único Dios verdadero? La pregunta era otra, ¿qué Dios manda aquí? ¿Y a quién le obedecemos? Canaán y sus dioses. En la región de Canaán, el mundo divino no estaba vacío, ni dominado por un solo Dios. Existía Él, el Dios supremo, Padre de los dioses, figura de autoridad y origen. Junto a Él estaban otros. Baal, dios de la tormenta y la fertilidad. Asherá, asociada a la vida y la protección, y muchas otras deidades locales. No era un caos religioso, era un sistema. Cada dios tenía su función, cada culto su espacio, cada ciudad su preferencia. En ese mundo, la idea de un solo Dios absoluto todavía no existía. Yahvé no nace único. Yahvé no aparece como un Dios único desde el inicio. En sus orígenes,
fue un Dios regional, vinculado a un pueblo concreto y a un territorio específico. Un Dios guerrero, protector de tribus, invocado en batallas y conflictos humanos. Durante mucho tiempo, Yahvé convivió con otros dioses. Los textos antiguos no dicen, no existen otros dioses. Dicen algo distinto. No tendrás otros dioses delante de mí. No es negación, es jerarquía. Yahvé no elimina al resto, se coloca por encima. La unicidad no es el punto de partida, es el resultado de un proceso lento, histórico y profundamente humano. El poder necesita un solo Dios. Cuando las tribus se convirtieron en reinos, y los reinos comenzaron a centralizar el poder, la religión también tuvo que cambiar. Muchos dioses funcionaban en comunidades pequeñas, pero no en estados en expansión. Un solo rey necesitaba una sola ley, y una sola ley necesitaba un solo Dios. El politeísmo empezó a estorbar, no por falso, sino por disperso. La autoridad divina se fue concentrando, igual que la autoridad política. Yahvé dejó de ser un Dios entre otros, para convertirse en el Dios por encima de todos. No fue una revelación repentina, fue una necesidad de poder. La fe empezó a servir a la unidad, al control y a la obediencia. El exilio y la reescritura. Cuando el pueblo hebreo fue derrotado y llevado al exilio en Babilonia, no solo perdió su tierra, perdió su templo, su rey y su centro de poder. En ese contexto de crisis, la religión cambió, rodeados de otros pueblos, otros dioses y otros mitos antiguos. Los relatos fueron releídos y reescritos. Yahvé dejó de ser solo el Dios de un territorio para convertirse en el Dios de la historia. Ya no dependía de un templo, ni de una ciudad. Ahora gobernaba todo. El monoteísmo se endureció, no como revelación repentina, sino como respuesta al trauma, a la derrota y a la pérdida del poder político. El Dios único como resultado histórico. El Dios único no cayó del cielo, completo, eterno e inmutable. Fue construido, nació del miedo, del poder, de la derrota y de la necesidad de control. Se formó a partir de muchos dioses, de muchos mitos, de muchas historias antiguas, que fueron simplificadas, fusionadas y reescritas. No fue revelación, fue proceso. No fue milagro, fue historia. El monoteísmo no eliminó el mito, lo concentró. Y así el Dios único no representa el origen de la verdad, sino el final de una larga evolución del pensamiento humano frente al caos, la muerte y el poder. Si este video te hizo pensar, dale like, suscríbete y activa el botón de seguir.